En Cuba, cada 4 cuadras hay una víctima del terrorismo. En Cuba, más de 5.000 familias están marcadas por el terrorismo. ¿Cómo es que no vamos a luchar contra el terrorismo? ¿Cómo es que no vamos a buscar nuestras propias maneras de defendernos? Si hacía años Cuba le había planteado por canales oficiales incluso y otros, le había trasladado al gobierno estadounidense la necesidad de que parara el terrorismo contra Cuba, que parara los grupos terroristas que andan dentro de Estados Unidos, particularmente en la Florida, estando acciones terroristas contra Cuba. Y eso no había ocurrido. Y por tanto había que ir a un paso más allá. Y Cuba tuvo que utilizar en su propia defensa, por un estado de necesidad que existe, personas como los 5. Y ellos están presos injustamente. Tenemos la necesidad de dar una batalla a fondo para que la opinión pública incida exigiendo al gobierno de Estados Unidos que libere a 5 cubanos que están presos en cárceles estadounidenses, que su única acción dentro de Estados Unidos fue prevenir que nuevos actos terroristas se desarrollaran contra nuestro pueblo. Y lo que queremos no es que coincidan, porque eso es un derecho que tienen las personas de discrepar de esa manera de defender los intereses de un país. Lo que estamos pidiendo es que se entienda que a nadie se le puede juzgar en la misma ciudad donde se establecen los mayores prejuicios sobre otro país, que es el que los 5 defienden. Eso es una de las grandes arbitrariedades, no tener un juicio justo, no poder ver a tu esposa, como pasa el caso de Gerardo y de René. Estamos hablando de hace 14 años atrás, desde el año 1998, y desde hacía ya algún tiempo, mi esposo junto con otros 4 compañeros cubanos, René, Ramón, Fernando y Antonio, habían trabajado y colaborado para el gobierno cubano buscando información dentro de organizaciones terroristas radicadas en el sur de la Florida. Estamos hablando de grupos que durante más de 50 años han estado atentando contra la seguridad de nuestro país, y estos hombres decidieron recopilar esta información para proteger a los ciudadanos cubanos y a todos aquellos que pudieran ser víctimas de acciones terroristas pagadas, organizadas desde la Florida. Estamos hablando de organizaciones como Hermanos al Rescate, organizaciones como Alfa 66, como el Grupo Democracia, en fin, grupos que han estado siempre atentos y con un objetivo común, que es derrocar la revolución cubana bajo cualquier tipo de manifestación armada, violenta. Y sin embargo no le quedó otra alternativa a Cuba que buscar a estos 5 cubanos que de esta forma voluntaria decidieran recopilar esta información. Yo recalco que es información pública. Estos hombres no atentaron contra la seguridad de Estados Unidos, no buscaron ni tenían como objetivo encontrar ninguna, diríamos, que información clasificada ni de carácter militar que atentara o pusiera en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, es un caso donde no hay cometido el cargo de espionaje, y sin embargo la prensa, que actuó durante ese tiempo como mediadora y manipulando toda la información que se dio a la publicidad con una gran campaña mediática, fue la primera que los culpó y los catalogó de espías. Hoy mi esposo, junto a los otros 4 compañeros que fueron sentenciados a largas penas, fueron encarcelados a partir de septiembre de 1998 y ya en la actualidad han cumplido más de 14 años. No tuvieron un juicio justo, no tuvieron un juicio imparcial. Fue celebrado en la ciudad de Miami, una ciudad imposible de encontrar, diríamos que justicia para 5 hombres en los que cayó el peso y la venganza de todas estas organizaciones de la Florida. Un juicio donde no existen evidencias para poderlos culpar a ellos de conspiración para cometer espionaje, que es uno de los cargos que le da a mi esposo la cadena perpetua que tiene. Estamos hablando de que Gerardo Hernández Nordelo, mi esposo, tiene doble cadena perpetua, y una de ellas es por el cargo de conspiración para cometer espionaje. El otro cargo, que es uno de los cargos mayores, es el de conspiración para cometer asesinato por el supuesto acto que se le imputa a mi esposo, en el cual no tuvo nada que ver, que es el acto soberano del gobierno de Cuba
de haber derribado 2 aviones de estas organizaciones en cielo cubano. ¿Qué Estado admitiría que otro país viole su espacio sin que se tome alguna medida? Sin embargo, a pesar de que en este juicio se demostró que Gerardo, mi esposo, es inocente, fue encontrado culpable por un jurado, volvemos a repetir, totalmente parcializado. Estos hombres sí son responsables de haber usado 3 de ellos falsa identidad y el no registrarse como agentes ante el gobierno de Estados Unidos, algo totalmente imposible cuando el gobierno cubano durante muchos años estuvo intentando que los diferentes gobiernos norteamericanos pusieran fin a toda esta ola de atentados, de acciones violentas contra nuestro país, porque sabemos que estas organizaciones han tenido el respaldo y el amparo de muchas de estas administraciones. En estos momentos hemos abarcado ya todo el proceso legal, hemos recurrido a todas las instancias y sin embargo nos queda solo el último recurso apelativo, que es un recurso extraordinario de habeas corpus. Precisamente un proceso que tiene la posibilidad de usarse porque se han encontrado nuevas evidencias que demuestran que el gobierno de Estados Unidos, durante el proceso de preparación para el juicio, estamos hablando entre el 98 y el año 2000, pagó a un grupo de periodistas para tratar de influir sobre la decisión del jurado que tenía la responsabilidad de evaluar los daños o no de estos hombres. En estos momentos, reitero, estamos ante la última posibilidad legal, pero realmente estamos también ante la disyuntiva, ante la duda, ante la preocupación de que es la misma jueza que los encontró culpables y que los sentenció en el año 2001, la que tendría que decidir sobre un proceso de habeas corpus. Esa misma administración de Bush que pagó a estos periodistas fue la que llevó una campaña pública en contra del terrorismo, en un territorio donde se esconden organizaciones terroristas, grupos que tienen el amparo de estas administraciones. ¿Cómo quedaría entonces para cualquier persona pensar que es imposible que un gobierno con estas características pueda decirle al mundo que va a luchar contra el terrorismo y sin embargo tiene en su propio territorio a estas organizaciones? Yo estoy haciendo un llamado. Mi esposo está condenado a morir en prisión y estamos pidiendo un gesto humanitario, un gesto que permita que este hombre regrese a Cuba al lado de toda su familia. Estamos hablando de que estos hombres son inocentes. No lo digo yo como familia, como esposo, pero lo estoy diciendo con la base del conocimiento de las pruebas presentadas durante el juicio. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que Clapper, director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, y hoy es el director de la Agencia de Inteligencia de la Administración de Obama, y este hombre declaró como testigo en el juicio y allí reconoció que estos hombres no cometieron ningún acto contra la seguridad de Estados Unidos? Por lo tanto, dejaba clara la inocencia y sin embargo, estos hombres fueron encontrados culpables. En el año 2005, 3 jueces de la Corte de Atlanta, como primera instancia apelativa, dictaminó que este era un juicio ilegal, que este era un juicio que había que revocar toda su sentencia y volverlo a realizar en una sede imparcial, en una sede que contara con todas las garantías. Sin embargo, esta opinión, esta decisión fue más tarde cambiada, fue un hecho lamentable. El grupo de detenciones arbitrarias en el año 2005, el Grupo de Naciones Unidas, emitió una opinión después de revisar todo el proceso entregado por los familiares y por el gobierno de Estados Unidos, dictaminó que la detención de estos hombres era arbitraria por no haberse protegido sus derechos constitucionales de permitírsele una sede imparcial, por no habérsele permitido contar con todas las evidencias, por no habérsele permitido a sus abogados la independencia para prepararse en el caso. La Amnistía Internacional, después de varios años de análisis, de estudio, también se ha pronunciado por el caso. Estoy hablando de todo el resumen legal que ha emitido
en el año 2010 en su informe anual, donde denuncia las violaciones de carácter legal y las violaciones de carácter humano, e insta al presidente Obama a darle una solución humanitaria a este caso, una vez agotado todos los recursos. Estamos hablando de un gesto humanitario que el presidente Obama tiene como poder constitucional, que lo puede hacer porque de hecho ya lo ha realizado con otros casos. Estamos hablando de múltiples acciones a nivel mundial, acciones públicas, acciones privadas, de primeros ministros, acciones de presidentes, acciones de grupos parlamentarios, grupos religiosos, como la Iglesia Católica, organizaciones de carácter humanitario, político, religioso. Estamos hablando también de parlamentarios del Parlamento Europeo, de grupos también de Estados Unidos, de diferentes tendencias políticas que se han sumado a este reclamo. Para nosotros es importante, imprescindible, el apoyo de la opinión pública internacional. Un caso donde todos los familiares estamos sufriendo, un caso donde ya hemos tenido lamentables pérdidas familiares. Mi suegra, la madre de Gerardo, murió hace 3 años sin poder ver, sin poder tener la posibilidad de abrazar a su hijo. Otras madres tienen ya 80 años. Nosotras las esposas hemos perdido nuestra juventud, hemos perdido en algunos casos, como el de Rosa Aurora, la esposa de Fernando, y yo, la posibilidad de ser madres, y nosotros seguimos batallando al menos por tener una vejez más tranquila, una vejez más feliz al lado de nuestros familiares, al lado de nuestros esposos. No solo pido ayuda por el hecho de que nosotros estemos sufriendo, pido ayuda porque es un caso de total injusticia. Es algo que le puede suceder mañana a usted, le puede suceder a cualquiera que esté a su alrededor. Piense siempre cuántas personas pudieran ser víctimas de acciones terroristas. Solo les pido que por favor unan sus voces a la nuestra, unan sus esfuerzos a los nuestros. Y si usted es uno de los que no sabe del caso, si usted es uno de los que no conoce qué hacemos hoy por la liberación de estos 5 cubanos, por favor, busque toda la información, pero urgente. Es un caso que demanda de urgencia, demanda de acciones concretas para sacarlos de la cárcel. Esperemos por su ayuda. Muchas gracias.